Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos sean todos a este su programa Edificando por la Palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí hoy hablando de lo que es la palabra de Dios y con un tema muy especial que tenemos hoy. Esperemos en Dios que sea Él el que nos ilumine, el que nos aclare el camino, el que nos ayude a poder desglosar y edificar por la palabra en el día de hoy. Damos gracias a Dios nueva vez por la oportunidad que nos permite estar aquí edificando por la palabra. Y hoy tenemos un tema muy importante. Y el tema que tenemos hoy es el tema del humanismo, el cristianismo y el humanismo dentro de la iglesia. Que la base fundamental de nosotros hoy va a ser el humanismo dentro de la iglesia. Pero para nosotros poder entender los conceptos tanto del humanismo como del cristianismo y del humanismo dentro de la iglesia, vamos primero a dar lo que es una definición de lo que es el humanismo. Luego vamos a dar una definición de lo que es el cristianismo y luego vamos a buscar en la Biblia un ejemplo de la diferencia entre el humanismo y el cristianismo y vamos a ir desglosando por la palabra como Dios nos ayude y como el Espíritu Santo nos ayude para ir arrojando luz al tema. Bendito sea Cristo. Vamos a comenzar por definir qué es el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que pone al ser humano como el centro de las cosas, destacando muchas veces su dignidad, destacando la capacidad de pensar y de desarrollo de su potencial. Esto es lo que se conoce como el humanismo. Pero si se pudiera decir así, yo pudiera particularmente destacar el humanismo en dos formas, la forma buena y la forma mala, porque este es el concepto que podemos encontrar de lo que es el humanismo. Pero dentro del humanismo o desde el ser humano también salen cosas malas, como la Biblia también nos ayuda y nos registra. Dentro del ser humano sale la ira, sale la contienda, sale el enojo, sale el ego, sale la envidia y salen entre otras cosas. Entonces, así como desde el humanismo salen cosas buenas, también salen cosas malas. Entonces, este es el humanismo. El humanismo es la idea de poner al hombre como el centro de todas las cosas. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es el cristianismo. ¿Qué es lo que significa el cristianismo? ¿Y por qué vamos a hablar del humanismo? ¿Y por qué vamos a hablar del cristianismo? Para hacer una diferencia entre uno y el otro. Para ya cuando veamos al humanismo dentro del cristianismo, también tengamos que hacer una diferencia. ¿Y qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión monoteísta basada en las enseñanzas de su figura principal, que es Jesucristo. La idea del cristianismo o todo centro del cristianismo es Dios mediante Cristo. El cristianismo promueve lo que es el amor al prójimo, la fe en Dios, el perdón, la compasión, entre otros atributos, la espiritualidad, entre otros atributos que nos enseñó mediante las Escrituras Cristo. Entonces, ya tenemos lo que es la definición del humanismo. Para resumir, el humanismo es la idea de poner al hombre como centro de todas las cosas. El cristianismo es la idea de poner a Dios mediante Cristo como centro de todas las cosas. Entonces, ya nosotros tenemos dos ideas de lo que es el humanismo y de lo que es el cristianismo. ¿Por qué es bueno hacer esta diferencia? Y en la Biblia, ¿cómo nosotros podemos hacer esta diferencia? La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, su capítulo 14 y su capítulo 12, que ese debe de ser el texto base de esta enseñanza, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es perdición. Entonces, aquí se marca lo que es una diferencia entre el pensamiento de Dios, que lo representa en este caso el cristianismo, y el pensamiento del hombre,
que lo representa en este caso el humanismo. Entonces, ya dicho esto, nosotros vamos a entrar en materia y vamos a leer en las Escrituras para hacer una diferencia dentro de las Escrituras de cómo se maneja el humanismo y de cómo se maneja el cristianismo. Para nosotros poder entrar en contexto, para nosotros poder entender esto, vamos al libro de Gálatas, su capítulo 5, versículo 16, para que nosotros bíblicamente veamos lo que es una lucha entre el humanismo y el cristianismo. Por ser palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Aquí hay una diferencia entre los deseos de la carne, representada por el humanismo, y los deseos del Espíritu. Ahí tenemos que ver nosotros que Cristo viene a representar lo que es la espiritualidad, para que el hombre aprenda a vivir en espiritualidad. El humanismo representa los deseos de la carne, ya que el hombre se maneja casi siempre, o no la gran mayoría de veces, por los deseos de la carne. El hombre se maneja por lo que ve. El que anda en el Espíritu no anda por lo que ve, sino que anda mediante la fe. Entonces aquí tenemos las dos diferencias de lo que es el humanismo, que sale del ser humano, y de lo que es la espiritualidad, que sale del centro del cristianismo. Dice la palabra de Dios: pero sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ok, aquí aparte de que se hace una diferencia de lo que son los deseos humanos y lo que es la vida cristiana, también aquí Pablo dice que él amonesta estas cosas. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ok, aquí Pablo hace una diferencia y dice cuáles son los frutos del Espíritu, en este caso lo que representa a Cristo, o lo que nosotros como cristianos debemos de representar. Y también dice lo que representa el humanismo, que son los deseos que salen del hombre. Dice, pero recuerden que Cristo dice que los que son los que han crucificado la carne, estos son los verdaderos cristianos. El humanismo coloca al hombre en el centro de todas las cosas. El cristianismo, por el contrario, coloca a Dios como centro de todas las cosas mediante Cristo. Entonces, ya nosotros entendemos cómo funciona el humanismo y entendemos también cómo funciona el cristianismo. Y entendemos qué es el humanismo y qué es el cristianismo. Entonces, ahora nosotros, luego de ver todas estas cosas, luego de ver estas definiciones y luego de saber hacer una diferencia entre una cosa y la otra, queremos ver cómo entra el humanismo al cristianismo. Entonces, vamos a ver algunas cosas de cómo entra el humanismo precisamente a la iglesia. No vamos a decir al cristianismo como tal, vamos a decir a la iglesia. ¿Por qué no vamos a referir a la iglesia? Porque en la iglesia es donde está la doctrina. En la iglesia es donde nosotros debemos de aprender a santificarnos. En la iglesia es donde nosotros tenemos que aprender a corregirnos y a entender la revelación progresiva de Dios mediante las Escrituras. Todo esto tiene que ser en la iglesia. Por eso nosotros nos vamos a fundamentar en cómo entra el humanismo dentro de la iglesia o dentro del cristianismo en la iglesia. ¿Cuáles son una de las cosas que hace el humanismo dentro de la iglesia? Sustituye la autoridad de la palabra por las opiniones personales. ¿Ok? En lugar de preguntar qué dice la Escritura, se comienza a preguntar qué pienso yo.
¿Qué me parece mejor o qué siente la mayoría? Esto es una de las cosas que comienza a hacer el cristianismo. Sustituye la autoridad de la palabra de Dios por las opiniones personales. ¿Por qué? Porque entra el deseo de un hombre y sale el deseo de las escrituras. El mismo Cristo, hablando en una ocasión, dice que los de él guardarían su palabra y él vendría a hacer morada con ellos y el Padre vendría a hacer morada con ellos. O sea, el hombre de Cristo ama la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, el que me ama, mi palabra guarda. Y el hombre de Dios, palabra de Dios escucha. Entonces, cuando el humanismo entra dentro de la iglesia, una de las principales cosas que suceden es que la Biblia pierde la autoridad. Y cuando la Biblia pierde la autoridad, entonces comienzan los sentimientos de la persona, que son sentimientos vanamente humanistas, de los cuales Pablo habla en el libro de Colosenses cuando dice que muchas personas, muchas cosas de las que hacen, aún ya Cristo habiendo hecho tal sacrificio, son cosas impulsadas por sus propios deseos carnales. Aquí entra el humanismo. Aquí entra, en esta parte, entra la cuestión de que cuando salen las escrituras, entonces las personas comienzan a sentir, yo siento tal cosa de Dios, yo siento tal cosa de parte de Dios. Dios me dijo, anoche me soñé, tuve una revelación. Estas son las cosas que muchas veces salen de una mente carnal, como dice el libro de Colosenses y como estamos tratando de ilustrar hoy con lo que es el humanismo. Por eso vemos muchas personas, muchas veces, brincar en las iglesias, tumbar los púlpitos y salir de la iglesia siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque se busca principalmente el humanismo y sentirme bien humanamente o sentir que hubo un éxtasis en mí y que supuestamente el Espíritu Santo me arrebató y hice muchas cosas, aunque mi vida no esté siendo santificada por la palabra de Dios. Otra de las cosas que acontecen cuando entra el humanismo a la iglesia es que la iglesia deja de ser guiada por la verdad revelada y comienza a ser guiada por preferencias humanas. O sea, las personas ya no ponen la Biblia como primera instancia. Ya la Biblia no es la norma de fe y conducta del creyente, sino lo que sintió el hermano, sino lo que sintió la hermana, sino lo que sentí yo mismo. Entonces ya la Biblia no es el centro de la enseñanza. Ya yo no me guío por lo que dice la Biblia. Y aún peor, muchas cosas de las que pasan o de las que me pasan a mí, ya yo no las filtro por las escrituras, sino porque las filtro por lo que me dice un llamado profeta. Nosotros entendemos todas estas cosas y hacemos muchas veces estas cosas en la iglesia, ignorando que la palabra de Dios dice en el libro de 2 de Timoteo, su capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, nosotros dejamos lo que es la inspiración de Dios para nosotros escuchar a las personas que desde un sentido humanista comienzan a decir que ellos sintieron, que ellos vieron, que ellos se soñaron. En el libro de Jeremías se hace una diferencia cuando se habla de los falsos profetas. El Señor, hablando a Jeremías, le dice lo siguiente: el que tenga sueños, que hable sus sueños, y el que tenga mi palabra, que hable mi palabra, porque qué diferencia, porque qué relación hay entre el trigo y la paja. Aquí el Señor al sueño le llama paja y a la fuente, a la palabra de Dios le llama trigo, o sea, comida. Asimismo, como cuando el Señor agarra a Ezequiel y le dice, cómete este rollo, o sea, cómete la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios y luego sale a predicar. Come el rollo, le dice el Señor a Ezequiel. ¿Por qué? Porque ya la palabra pasa de ser a exterior y entra en el interior de las personas. Y cuando la palabra de Dios, cuando Cristo, cuando esta palabra entra dentro del hombre, de nosotros comienzan a fluir ríos de agua viva. Las disensiones comienzan a darse en la iglesia. Entonces comienzan los problemas humanos
a verse en la iglesia y las personas a entender que Dios está ahí. Pero entonces cuando una persona acepta a Cristo y no es edificada en la palabra, no es fundamentada en la palabra, entonces la persona entra en lo que es una confusión. Porque muchas veces personas que tienen tácticas para hacer que el otro caiga en un éxtasis de conocimiento, sabiendo que el ser humano tiene un sentido agrario. Cuando hablamos de sentido agrario es que nosotros tenemos como costumbre que si, para poner un ejemplo, vamos a un velorio y hay una persona llorando, sin nosotros saber quién es esa persona, nosotros lloramos. Entonces, lo mismo nos pasa. Ese sentido agrario también nos pasa con el humanismo. Cuando vemos a una persona brincar y hacer un sinnúmero de cosas, entonces nosotros hacemos lo mismo. Entonces, cuando las personas entran a una iglesia que duran 2 o 3 años y ven que Dios no está en las cosas que ellos han sentido, porque no han visto a Dios a través de las Escrituras, entonces salen del Evangelio y dicen que nunca conocieron a Dios. Bendito sea Cristo. Algo también que hace el humanismo es que convierte lo que debe de ser la adoración a Dios en un entretenimiento. O sea, cuando el humanismo entra en la iglesia, lo que debe de ser la adoración a Dios y las preguntas que nosotros tenemos que hacernos sobre Dios, por ejemplo, si Dios está siendo adorado, si es bíblico como estamos adorando, entonces pasan a ser otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿le gustó esto a la gente? ¿Fue emocionante? ¿Atrajo más público? Esas no son las preguntas. Cuando Cristo estaba predicando el Evangelio en una ocasión, uno de los discípulos le dijo, maestro, la gente se está yendo. Y Cristo lo que le respondió fue, déjalos que se vayan y si tú quieres, vete tú con ellos. La palabra de Dios confronta, la palabra de Dios lleva a la santificación, la palabra de Dios cambia al hombre y lo lleva para toda buena obra, según dice el libro de Timoteo. La palabra de Dios no es emoción. La iglesia no es un lugar a donde las personas tienen que ir para ellos sentirse bien o pasar el tiempo. La iglesia es un lugar donde las personas tienen que ir a conocer de Dios para cambiar de vida en arrepentimiento y fe. Bendito sea Cristo. La experiencia emocional se vuelve más importante que la verdad. Hay personas que cambian la verdad. Hay personas que dan amén a un mensaje totalmente antibíblico. Hay personas que dan amén a todo lo que escuchan y esto lo hace nada más que el humanismo dentro de la iglesia. Entonces pasa a ser lo que Pablo le dice, lo que Cristo le dice en Mateo 15:8, citando a Isaías, le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pasamos a ser sepulcro blanqueado. Pasamos a ir todos los domingos muy bonitos a la iglesia, y gloria a Dios, y no profesamos ser cristiano en la calle. Eso es lo que pasa cuando las personas conocen un evangelio a través del humanismo y no de la verdad de Cristo. Otra cosa, otro problema que tiene el humanismo dentro del cristianismo es el siguiente, es que reduce el pecado a problemas emocionales. O sea, en vez de yo pararme en un púlpito a que las personas que están escuchando mi mensaje, que reconozcan que son pecadores y que necesitan de Cristo, entonces yo reduzco eso a lo que son problemas emocionales. A decirle a las personas, Dios te quiere, Dios te ama tal como tú eres. Tú eres el ungido de Dios. A ti Dios te ama, tú eres una princesa, tú eres un princeso del reino. Y comienzan todos estos engaños, porque son cosas que lo que hacen es que una persona humana que tiene dentro de él ego, emociones encontradas, que tiene muchísimos problemas, entonces yo exalto su ego con una predicación falsa. Yo parándome y diciéndole a una persona, Dios te llamó para profeta de las naciones. Eso es una falsedad. Decirle a una persona
que no tiene ningún tipo de preparación, que no ha estudiado las Escrituras, que no tiene ningún tipo de conocimiento de Dios, que Dios lo llamó para las naciones. Entonces esta persona se infla de ego y comienza a sentir que es mejor que su prójimo. Y esto no fue lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó que el cristiano crece de arriba para abajo. Cristo enseñó que para ser cristiano hay que ser humilde. Cristo enseñó que si una persona te quita la túnica, le dé la otra, que si te lleva 1 milla, lo lleve a 3. Eso enseñó Cristo. Cristo enseñó que el cristiano tiene que resistir al diablo para que él huya. Cristo no enseña al cristiano a tener que estar peleando ni contendiendo. Eso no es evangelio. Eso no es cristianismo. Dentro de lo que nosotros llamamos humanismo, entra otro punto, entra otro factor, y es el factor del positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo dentro de la iglesia lo que hace es el cambio de la fe por positivismo. Eso es lo que hace. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en Dios. Eso es la fe. Nosotros con fe, mediante fe, sabemos que Dios puede hacer las cosas y que Dios hace las cosas, pero nosotros por la fe, el que tiene fe sabe que Dios no está obligado a hacer las cosas. O sea, si nosotros hacemos una diferencia de lo que es humanismo y cristianismo, nosotros tenemos que saber que los pensamientos del ser humano y los pensamientos de Dios no son iguales. La misma Biblia no nos relata en el libro de Isaías. Cuando el Señor quiere que el pueblo se vuelva a Él, le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como es el cielo y la tierra, así son mis pensamientos en relación a los del ser humano, dice Dios. Entonces, yo que vengo a orar al Señor con un corazón humanista, con un corazón que siente que el centro de todas las cosas soy yo, entonces el positivismo lo que hace es que me ayuda a que cuando yo estoy, pidiéndole a Dios, a que cuando yo estoy haciendo cualquier cosa para Dios, yo entiendo que tiene que ser cuando yo quiera y como yo quiera. Y esto es mediante un pensamiento de positivismo. Esto no es cristianismo. Entonces, hay una diferencia entre el positivismo y la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe es nosotros saber como cristianos que le vamos a pedir algo a Dios, pero que eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios, si se cumple, está bien, y si no se cumple, la fe tiene que mantenerse. El positivismo es otra cosa. El positivismo lo que hace es que nosotros las cosas nos las dé Dios cuando nosotros querramos, como nosotros querramos y a la hora que nosotros querramos. Eso no es evangelio, eso no es fe, eso es positivismo. Son dos cosas muy diferentes. El cristiano espera las cosas en Dios. Si Dios la da, amén. Y si Dios no la da, sabe que no nos conviene. Por eso Santiago dice bastante claro que pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros deleites, pedimos con un corazón humanista. Ese es el problema por el cual nosotros no recibimos lo que pedimos a Dios. Entonces, todas estas cosas, lo que son el positivismo, lo que son el humanismo, lo que son todas estas ideas, muchas veces hasta filosóficas, dentro de la fe, lo que hacen es empañar lo que es la luz del evangelio. Como decía anteriormente, el humanismo reduce el pecado a los problemas emocionales. La Biblia dice: arrepiéntete, confiesa tu pecado, abandona el pecado. El pensamiento humanista dice lo siguiente: simplemente acéptate que Dios te ama. O sea, Dios te ama en una condición de pecador, pero Dios te llama al arrepentimiento. Aquí hay una dicotomía. La Biblia dice que Dios está todos los días airado con el pecado, con el pecador. Dice la palabra en el libro de los Salmos, todos los días airado, y por eso te llama arrepentimiento. El humanismo no.
El humanismo te dice que todas las cosas están bien. El humanismo, aparte de todo, te dice lo siguiente, que vienen tiempos buenos en contra de todo pronóstico bíblico, porque la palabra nos dice que los días van de mal en peor y que todas estas cosas tienen que cumplirse para que la palabra de Dios se cumpla. Pero más sin embargo, el humanismo no. El humanismo te dice que las cosas están bien y que van a seguir mejor y que Dios tiene grandes cosas para ti y que lo bueno está por venir. No, lo único bueno que está por venir es Cristo. Y la palabra nos dice que para cuando Cristo venga, las cosas no van a estar bien. Bendito sea Cristo. El humanismo nos dice no juzgues. O sea, el pecado, míralo, acéptalo y todo. Esto nos dice el humanismo. Sigue tus sentimientos. Eso nos dice el humanismo. Cuando la palabra dice bastante claro que engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas. Exalta el humanismo la autoestima por encima de la transformación espiritual. Y de ahí sale, ¿usted sabe qué? De ahí salen todas estas denominaciones. Yo soy un profeta, yo soy un arcángel, yo soy un apóstol, yo soy un ministro, yo soy tal cosa. Usted todas las cosas, muchas veces, pero menos cristiano. Y todas estas cosas salen del humanismo. ¿Por qué? Por exaltar la autoestima por encima de la transformación espiritual. No queremos humillarnos, no queremos transformarnos, no queremos que la santificación progresiva de Dios mediante las Escrituras entre en nuestras vidas. La predicación puede enfocarse en sentirse bien, en tener éxito, en alcanzar metas personales. En eso se centra la predicación, en vez de arrepentimiento, santificación, obediencia y negación del yo. Todas estas cosas es la que llaman al cristiano al arrepentimiento, pero el humanismo no. Por eso quise desde el principio iniciar haciendo una diferencia entre lo que es el humanismo y entre lo que es el cristianismo. Y como vemos en el libro de Gálatas que se le llama con otro nombre, los deseos de la carne más los deseos del espíritu. Esto es todo lo mismo, con diferentes concepciones. Pero es para que veamos cómo el humanismo, cómo cuando el hombre entra con ese corazón muchas veces no arrepentido, pervierte lo que es la fe y pervierte lo que es el evangelio. Como dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que muchas personas con un corazón, con un humanismo, lo perviertan. Entonces, esa es la diferencia entre el humanismo y el cristianismo y el daño que hace el humanismo dentro del cristianismo. Cristo enseñó que todo aquel que quiera seguir los pasos de él tenía que negarse a sí mismo. Dice en Lucas 9:23. Todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, dice Cristo. ¿Qué Cristo quiere decir con esta palabra? Mate el humanismo. Mata el humanismo. Porque, ¿qué te centra el humanismo? ¿Qué es lo que impulsa el humanismo? Muchas veces la sociedad, muchas veces la cultura, muchas veces pensamientos filosóficos. Eso lo que hace es que impulsa el humanismo. Entonces, cuando Cristo viene, que incluso Él mismo mediante un llamamiento dice lo siguiente: vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cargado de qué? Cargado muchas veces de un humanismo que te impone una sociedad, de un humanismo que te impone una cultura. ¿Y qué dice Cristo? Deja todo esto y vengan a mí los que están cargados y cansados. Pero entonces cuando una mente y un corazón no arrepentido entra a la iglesia y comienza a proyectar y a decir y a pensar que todo lo que se ha aprendido a través de las Escrituras no es así, que ahora las cosas son así, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo hoy, mañana, pasado y siempre. Ese es Dios. Y la ley de Dios que Él puso en nuestra mente y en nuestros corazones ha sido la misma y todo hombre lo sabe. Por eso todo hombre es llamado al arrepentimiento.
El humanismo promueve una fe centrada en el hombre. Le pregunta, deja de ser. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Dios de mí? No pregunta eso. No te pregunta que qué quiere Dios de ti. No. ¿Qué Dios puede darme? Dice el humanismo. ¿Qué yo puedo conseguir? Dios incluso. Hemos cambiado el mensaje del evangelio. Ya no predicamos que Dios puede cambiarnos. No, ya no predicamos nada de eso. Ahora predicamos que Dios puede darnos un edificio, que el carro viene el año que viene, que vamos a viajar. Los viajes, esa es otra cosa. Vamos a viajar, los carros, los edificios. No hay arrepentimiento, no te arrepientas. No hay santificación, no tienes que santificarte. Porque Dios te ama tal como eres. Porque Dios te ama tal como eres. Entonces, ese no es el evangelio. El evangelio es otra cosa. El evangelio es buscar a Cristo a través de las Escrituras. Bendito sea Cristo. El humanismo debilita la disciplina. Debilita la disciplina y la corrección bíblica. Cuando decimos que debilita la disciplina es lo siguiente. Nos acomodamos. Nos preguntamos. Muchas veces no queremos congregarnos, no queremos orar, no queremos hacer muchas cosas. Esos son deseos que salen de la parte humana de nosotros. Y la corrección bíblica no la aceptamos. E incluso entendemos que cuando se nos habla de la Biblia en la congregación nos aburrimos, nos dormimos y decimos lo siguiente, ahí viene a hablar de la Biblia y nada más Biblia y Biblia. Eso aburre. Pero eso no es raro. El que no es verdaderamente cristiano no va a entender estas cosas porque el mismo Cristo dijo, mi palabra no hallará cabida en ustedes. Cuando Cristo le hablaba a los judíos que habían creído y que estaban siendo justificados en Abraham, Cristo le dice lo siguiente, ustedes no me aceptan porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ustedes no entienden este evangelio. Ustedes no están dispuestos a cambiar a través de las Escrituras, a arrepentirte y a santificarse a través de las Escrituras. Eso es lo que Cristo le quiere decir, no es otra cosa. Entonces nos llaman, al que predica la palabra, lo llaman intolerante, que tiene falta de amor por el prójimo, que hace juicio indebido. Todas estas cosas se le dicen a una persona que predica por la palabra. No te invitan a predicar. ¿Por qué? Porque no se va a sentir bien quien está escuchando, porque la palabra confronta. Quien está escuchando no se va a sentir bien. Pero Pablo dice en el libro de Gálatas que si él predica el evangelio y los hombres están felices con él, hay un problema. Pero hoy no. Hoy el predicador que predica la palabra no se le puede dar a la congregación. Porque tenemos, así como tenemos con los jóvenes, que era el tema de hoy, pero mi hermano Gio no pudo estar aquí y era con él. Así como tenemos una generación de cristal, hoy tenemos una generación de creyentes de cristal. Tenemos menos escuelas bíblicas, tenemos menos predicación expositiva por la palabra. Ya no hay células bíblicas en los barrios para que la persona conozcan a Cristo. Tenemos menos evangelio, pero tenemos más iglesias. Tenemos las iglesias más llenas de personas. Pero hoy en las iglesias, yo no estoy en contra de eso. Hoy en las iglesias se aceptan personas de todas formas. Ven que Cristo como tú vengas. Y es verdad que Cristo llama al hombre. Cristo te llama en la condición que tú estás. Eso es así. Pero tú no puedes permanecer en la condición que estás. Ese es el problema. El problema no está en el llamamiento. El problema está en la continuidad. Que si Cristo te llamó verdaderamente, la santificación es progresiva. El que te conoció en el mundo
va a hablar de ti, va a decir ya al amigo que yo tenía, que yo lo veo hoy en el Evangelio, el que conoció a Joelis, el que conoció a Giorberto, tiene que decir, Gio no es el mismo, Joel no es el mismo, Juan no es el mismo, Pedro no es el mismo, porque Cristo vive en él. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que no se está predicando, porque hemos cambiado el humanismo por el cristianismo, porque hemos cambiado el positivismo por la fe. El positivismo te da la capacidad de tú ordenarle a Dios, yo ato, yo desato, yo decreto, Dios tiene que darme. Irrespetuoso. La fe espera. Yo tengo fe en que Dios me va a dar tal cosa. Y si no me la da, gloria a Dios. La palabra dice en el libro de Hebreos que todos aquellos hombres de la fe, ninguno recibieron la promesa de este lado de la eternidad. Los hombres grandes de la fe, por ejemplo, a Abraham se le prometió, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuestiones de tiempo, por cualquier cosa, por la voluntad de Dios, él no vio eso aquí. A Moisés se le prometió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobediencia, un ejemplo. Por no entender lo que Dios le había dicho, porque Dios le dice en una ocasión, háblale a la peña. Y él le habla, en otra ocasión le dice, en una ocasión le dice, golpea a la peña, y él la golpea, en otra ocasión le dice, háblale, y él la golpea. A lo mejor no entendió bien el mensaje de Moisés, ya eso sabrá Moisés, pero tampoco vio lo que se le prometió en la tierra. A un sinnúmero de hombres, de los cuales hoy nosotros predicamos y tenemos las escrituras de ellos. Se le prometieron cosas que no la vieron de este lado de la eternidad. Pero más sin embargo, ellos se mantuvieron fiel a Dios. Eso es fe. El positivismo es otra cosa. El positivismo muchas veces es un engaño. Yo ato, yo desato, yo decreto y que Dios me va a dar porque si yo tengo más fe que tú, a mí Dios me va a dar. Y yo siempre me he hecho una pregunta. En un caso de dos siervas, un ejemplo, que un hijo comete un delito sobre otro hijo o lo mata, y tenemos a uno preso y a otro muerto, y las dos oran, la que tenga más fe se va a hacer su voluntad. O sea, que si la que tiene más fe es la madre del matador, Dios va a dejar su justicia, por la cual nosotros la conocemos el carácter de Dios, que es justo. Dios va a abandonar su carácter porque una mujer le pidió más con fe que la otra. La voluntad de Dios no puede ser cambiada por ningún humano. Cuando comenzamos con el humanismo, hablando del humanismo, hicimos la diferencia entre un Dios santo y un hombre que se muere ahorita. Esa es la diferencia. No podemos ser irreverentes contra Dios. Nosotros creer que tenemos el poder para cambiar la voluntad de Dios es irreverencia. Todo lo que nosotros le pidamos a Dios es para su gloria, no para la nuestra. ¿Qué quiero decir con que es para su gloria? Que si yo le pido algo a Dios y lo que yo le estoy pidiendo a Dios viola su carácter, ese carácter de santidad, de misericordia, de justicia, de bondad, si lo que yo le estoy pidiendo a Dios viola esto, yo no lo voy a recibir. Yo no lo voy a recibir. Bendito sea Cristo. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos que lo que es en contra del positivismo contra lo que es la fe. Bendito sea Cristo. Entonces, todas estas cosas que nosotros entendemos, tenemos que verlas. Produce cristianos guiados por emociones en lugar de convicciones. Eso hace el humanismo. Produce cristianos guiados por emociones en lugar de convicciones. Ya el cristiano no se guía por una convicción, no tiene una idea propia de él. Entonces, el cristiano, ¿por qué se guía? Por el sueño del profeta.
pesar de que las escrituras hablan y dice cómo Dios hablaría en estos tiempos, entonces el cristiano seguía por lo que dice el profeta. Y aparte de eso, de que seguía por lo que dice el profeta, seguía por el sueño de cualquier persona que viene y le dice, mira, yo me soñé. Y si esa persona tenía que hacer algo, muchas veces hasta para la obra de Dios, deja de hacerla por el sueño del otro. Y eso es lo que pasa. El cristiano deja de ser guiado por sus convicciones y comienza a ser guiado por sus emociones. Dice, no siento congregarme, no siente congregarse. No siento orar, no siento. No siento perdonar, no te perdono. Eso es lo que hace el humanismo en la iglesia. Cuando el humanismo entra. Señales de que el humanismo está entrando en una congregación. Las experiencias valen más que la doctrina. O sea, la doctrina que se hizo, que se creó en la iglesia mediante las escrituras, vale más ya la experiencia de un miembro que esta misma doctrina, que es lo que se ha dicho en la iglesia siempre, que es lo que se conoce como las cosas de la iglesia. La popularidad vale más que la fidelidad bíblica. O sea, yo tengo la capacidad de llenar a un público. Yo tengo capacidad de llenar la iglesia. Y porque la iglesia esté contenta, no importa si yo predico la Biblia. Eso es falso. Tenemos que ser fiel a las escrituras. La autoestima vale más que el arrepentimiento. Si yo le fallé a un hermano, yo no puedo quedar mal. Yo no me puedo retractar. Yo no puedo arrepentirme. La aceptación cultural más que la obediencia a Dios. O sea, si nosotros ya entendemos que Dios está en un pañuelo rojo, como muchas personas, mucho misticismo que he visto en la iglesia, personas que dicen que es increíble. He visto cristianos que dicen que un gato hizo tal o cual cosa, que creen en el gato negro, que creía la abuela que visitaba y prendía vela, que creen tal o cual cosa. Entonces, estas creencias valen más que la obediencia a Dios. El hombre ocupa el lugar que le pertenece a Cristo. Yo comienzo a predicar y agarro un sermón, leo el encabezado de la Biblia y de ahí comienzo a hablar de mí la noche entera, porque yo tengo que ser el centro del mensaje, no Cristo. Todas estas cosas salen de una sola cosa, mis hermanos. Este tema pudo haber sido el corazón del hombre, pero es el humanismo. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Y el hombre cambia su pensamiento. El hombre vive mediante un pensamiento. Y el hombre no lleva, como dice la palabra en el libro de Segunda de Corintios 10:5, el pensamiento sujeto a Cristo. Porque todas estas cosas se están viendo dentro de las congregaciones. Bendito sea Cristo. Comenzamos a preguntarnos qué quiere la gente. Preguntamos, en vez de preguntarnos qué Dios quiere de nosotros. Mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que abrir los ojos. La Biblia nos manda en el libro de Primera de Juan que escudriñemos los espíritus a ver si son de Dios. Porque la Biblia también nos dice que desde que Juan comenzó a predicar el evangelio, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Entonces, hay personas que quieren arrebatar esto, directa o indirectamente. Muchas veces son espíritus, según el libro de Tesalonicenses, personas que tienen espíritu de engaño y predican ese espíritu de engaño en la congregación. Entonces, para nosotros no ser engañados, nosotros tenemos que ser fiel a las escrituras. Recordemos nosotros que Pedro fue testigo de la transfiguración de Cristo. Oigan qué evento. De la transfiguración de Cristo, Pedro es testigo. Y aún Pedro, siendo testigo de tan grande evento y de tan importante evento, ¿qué dice Pedro? Pedro dice lo siguiente: aún así,
somos fieles a llevar la palabra, le creemos a la palabra. Entonces yo puedo ver cualquier cosa. Mi fidelidad es a las Escrituras. Cuando Cristo manda a los 70 a predicar el evangelio, ellos vinieron maravillados, diciéndole: maestro, ¿pero esto está bien? ¿Estamos bien? Estos espíritus se sujetan a nosotros. Con lo que nosotros hacemos, eso es lo que están haciendo los espíritus. Dice Cristo: hey, espérense, cálmense, esténse tranquilo, espérense, cálmense. Que yo vi a Satanás bajar desde el cielo como rayo. No se maravillen de estas cosas. Procuren, porque su libro, su nombre, esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué Cristo le quiere decir a ellos? Que se maravillen por las cosas. No, llegará un tiempo en que hay personas que van a decir que ellos son Cristo. Pero el mismo Cristo advierte sobre estas cosas. ¿Y qué dice? Muchos dirán: yo estoy allá, yo estoy aquí. No salgan, no salgan, protéjanse, no salgan. Pero ahora vemos muchas personas corriendo detrás de los mal llamados profetas. Esto es increíble lo que ha pasado en la iglesia de Cristo. Pero permanecemos fiel a la palabra de Dios. Permanecemos fiel a las Escrituras, como el mismo Cristo permaneció fiel. Cuando el Señor fue tentado, según nos dice la palabra, que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, el Señor no respondió hablando en lenguas. El Señor no respondió con ningún tipo de brincoteo. El Señor no respondió con ninguna cosa rara. El Señor respondió mediante las Escrituras. En una lucha contra Satanás, el Señor respondió con las Escrituras. Entonces nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, cualquier guerra espiritual por el control de nuestra mente, con lo que tenemos que responder es con las Escrituras. Esa es nuestra alma, esa es la espada, según Efesios 6:15. Esa es la espada del Espíritu. Esa es la espada, la palabra de Dios. Nosotros debemos de hacer una diferencia entre el humanismo y entre el cristianismo. Mis hermanos, gracias a Dios le damos por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy para estar edificando por la palabra. Mi hermano Gio hoy nos abandonó, pero él aparece. Pero nada, será hasta la próxima y los dejo con una reflexión. Recuerden que no hay nada peor que lo único peor a no ser cristiano es pensar que se es cristiano sin serlo. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta una próxima emisión de Edificando por la Palabra. Dios me le bendiga. Hasta la próxima.